Hola, ¿te has preguntado por qué se forman los compuestos? Observemos esta molécula de agua. Fíjate, estos dos hidrógenos se unen con el oxígeno. ¡Qué extraña manera! ¿Y por qué lo hace? También veamos esta molécula de CO2. Fíjate cómo los dos oxígenos se unen con el carbono. Esto es debido a una fuerza electroestática que se forma gracias a los pares de electrones que están en la periferia de los elementos. Hoy veremos el enlace químico y comprenderemos cuál es su característica. Bienvenidos a este capítulo de la química en tu vida. Los enlaces químicos son el conjunto de fuerzas electroestáticas que mantienen unidos los átomos, los iones y las moléculas en distintas agrupaciones estables. Los principales enlaces químicos que vamos a trabajar son los que conforman los iones, que son el enlace iónico y el enlace metálico, los que conforman los átomos, que son el enlace covalente, y los que conforman las moléculas, que son los enlaces intermoleculares. Los enlaces conformados por los iones se deben a que el metal dona el electrón y se vuelve un ion positivo, mientras que el aceptor o el no metal se vuelve un ion negativo. En los enlaces covalentes hay una compartición igualitaria de electrones, por lo tanto son uniformes entre ellos. Y los enlaces intermoleculares se van a deber debido a los distintos dipolos que conforman las diferentes moléculas que forman la estructura del compuesto. Los enlaces químicos van a necesitar dos conceptos muy importantes: la longitud de enlace y la energía potencial o energía de enlace. La longitud de enlace no es más que aquella longitud que va a haber entre un núcleo y otro núcleo, entre dos átomos que van a conformar el compuesto. Dependiendo de la distancia que van a tener estos dos elementos, vamos a tener una configuración estructural diferente. Y la energía está estrechamente relacionada con los elementos debido a que cuando se conforma una molécula, esta va a haber una liberación. Y dependiendo de la posición de los elementos, acumularemos más o menos energía. Dentro de la química vamos a tener dos situaciones de aproximación de los átomos. La primera es cuando tenemos dos átomos y las nubes de electrones van a establecerse entre ellas una fuerza de repulsión. Por ejemplo, en los gases nobles, a medida que se van acercando, va a haber una mayor fuerza de repulsión porque ellos ya tienen satisfecho todos los electrones en la última capa. Y esto genera una disminución en la energía potencial y por lo tanto no se puede conformar una longitud de enlace que hace posible la conformación de la molécula o el enlace químico. La otra situación que vamos a estudiar es cuando tenemos los dos átomos y la periferia electrónica de cada uno de ellos no va a interferir en la aproximación o en la unión de ellos. A medida que se van acercando, entonces conformamos una longitud de enlace aceptable y una energía potencial o energía de enlace que hace posible entonces la unión o el enlace químico. Entonces vamos a tener dos tipos de formación de enlaces químicos. El primero es cuando se forman los enlaces covalentes, ¿verdad? Y la nube de electrones entonces va a ser más uniforme. Fíjate el ejemplo que vemos en pantalla. Cuando tenemos el enlace entre dos átomos de un mismo elemento, fíjate cómo los electrones que comparten forman una nube uniforme, tal como estamos viendo en la imagen. Luego tendremos los enlaces iónicos. Estos van a formarse gracias a que hay una transferencia de electrón de un elemento a otro, es decir, de un metal a un no metal. Entonces, va a haber una distribución desigual de la nube electrónica en este nuevo enlace químico conformado, porque el elemento metálico va a tener menos electrones y el elemento no metálico pues tiene más porque ha aceptado ese par electrónico. Entonces podemos concluir que una longitud de enlace es
aquella distancia en la cual la energía es mínima y la estabilidad del sistema es máxima. Es decir, para que se forme un enlace tiene que haber una separación adecuada para entonces lograr la configuración ideal, tal como sucede en la molécula de agua que estamos viendo aquí o en la molécula de dióxido de carbono que también está aquí. La longitud de enlace también la podemos expresar en angstroms, que es una unidad de medida de longitud. En un laboratorio, uno puede agarrar y medir la energía liberada cuando se forman un compuesto gracias a la unión de un elemento A con un elemento B. Esa energía la vamos a llamar energía de enlace y esa va a ser también la misma cantidad de energía necesaria para romper la formación de ese enlace químico que acabábamos de realizar. La estructura de Lewis es la representación gráfica de los enlaces que están conformando los diferentes átomos de un compuesto o la representación de los diferentes pares electrónicos que están en solitario. Veamos aquí el hidrógeno. Fíjate que la estructura de Lewis del hidrógeno sería el H, que es el símbolo, y el punto del electrón que puede conformar el enlace químico con otro compuesto o con otro átomo. Luego tenemos el carbono, tenemos la C, que es el símbolo, y los diferentes electrones periféricos que están libres para conformar el enlace químico. Luego tenemos aquí el nitrógeno, una N, y los 5 electrones libres, el oxígeno, aquí, con 6 electrones libres, y aquí tenemos otra estructura de Lewis, pero esta vez representando los enlaces químicos que hay entre los átomos y los pares de electrones libres. En este caso tenemos el dióxido de carbono, fíjate, que es oxígeno, carbono, oxígeno. Las líneas representan un par de electrones compartidos y por cada línea entonces hay 2 electrones que comparten. Y luego tenemos la molécula de agua que, como verás, tiene los hidrógenos y sus enlaces sencillos con el oxígeno, y el oxígeno tiene 4 electrones libres. Si te fijas, en la estructura de Lewis estamos representando los electrones de valencia en cada átomo, que son los que van a conformar los enlaces químicos. Llegamos a un punto fundamental en la formación de enlaces químicos, que es la regla del octeto. Tal como hemos hablado en clases anteriores, los elementos buscan que su configuración electrónica sea parecida a la de los gases nobles. Los gases nobles, en su estructura atómica, por lo general, a excepción del helio, tienen 8 electrones en su última capa. Por eso es que decimos que la regla del octeto se llama así. Entonces, los elementos van a tratar en su estructura, ya sea aceptando electrones o transfiriendo electrones para llegar en su última capa a 8 electrones. Tenemos aquí el átomo de cloro que en su última capa tiene 7 electrones. Cuando va a formar un enlace diatómico, es decir, un enlace con un mismo elemento, fíjense que va a haber una compartición de un electrón con el otro átomo de cloro. Y así, cuando se unen, se forma el octeto en el átomo, porque tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que son el propio, más el que le presta el otro átomo de cloro. Y en el otro átomo de cloro que se está uniendo con el primero, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, más el átomo que le está prestando el otro cloro, se forma el octeto. Y así se conforma la molécula de cloro 2. La regla del octeto establece que los átomos de los elementos se enlazan unos a otros en el intento de completar su capa de valencia o su última capa de la electrósfera. La regla del octeto tiene varias excepciones. Veamos cuáles son. El berilio no se satisface con 8 electrones tal como lo dice la regla del octeto. Con tan solo formar 2 enlaces simples, es decir, con 4 electrones,
este ya satisface la estabilidad en su configuración electrónica. Tal como vemos en pantalla, aquí podemos observar que el berilio se une con dos hidrógenos. Los hidrógenos solo tienen un electrón libre y con el berilio forma entonces la regla del octeto. El aluminio también forma parte de las excepciones a esta regla del octeto, ya que con 3 enlaces simples, o es decir, 6 electrones, él ya puede satisfacer su configuración electrónica. El boro también entra en estas excepciones porque con 3 enlaces simples, es decir, con tan solo compartir 6 electrones, él ya puede satisfacer su regla del octeto. Y finalmente, por estar en el primer periodo, el hidrógeno y el helio no pueden tener 8 electrones. El hidrógeno porque solo tiene un electrón periférico, así que para satisfacer su configuración electrónica acepta un electrón y así se va a parecer a la configuración electrónica del helio. Y el helio, pues, ya nada más tiene 2 electrones. Bien, acabamos de ver las características de un enlace químico y cómo se forman. Vimos los diferentes tipos de enlaces que existen en el vasto universo de la química. Dependiendo del tipo de enlace, tendremos diferentes propiedades o características en la estructura molecular del compuesto. Y esto va a variar, sin duda, en las reacciones químicas que están en nuestra cotidianidad. Recuerda, la química reacciona contigo.